eso es lo que he venido haciendo y pues lo hago precisamente para que las personas que quieran, pocas o muchas, puedan aprender al respecto y puedan, no solo para el tema ambiental, sino que también les pueda servir para su vida, porque algo que para mí es muy importante y que lo aprendí en la universidad es que el conocimiento es para compartirlo, no simplemente para, no sé, guardarlo en libros o únicamente sacarle plata como uno lo hace. Está bien, cada quien lo puede hacer únicamente, pero también es para compartirlo y pues esto es muy importante porque el derecho no es algo complejo de aprender y es muy importante para todas las personas porque nos puede ser útil en algún momento. Entonces, pues en principio me presento, soy Julián Torres, activista ambiental, abogado, especialista en Derecho Constitucional de la Universidad Nacional y bueno, como algunas personas saben, ya he venido aquí con el tema de la vereda y con temas ambientales haciendo lo posible por aportar a nuestra vereda, como saben, cuando hubo el esquema de planeamiento territorial y todo ese cambio en el uso del suelo que iba a ser un poco regresivo con respecto a colocarnos una escombrera y bueno, otros temas más que ocurrieron. Entonces, como les dije, el interés aquí es para las personas que están, agradecerles y compartir con ustedes lo básico que es el derecho para que lo puedan también utilizar en su vida, porque en algún momento todas y todos vamos a poder necesitar pasar un derecho de petición, presentar una tipela o alguna cuestión, y esto espero que les pueda ser muy útil y les pueda servir. Y también es una invitación a hablar de temas ambientales que tristemente no se tienen muy en cuenta y que es importante tener en cuenta, porque si no conocemos aquello que queremos cambiar, lo que está mal, pues cómo lo vamos a cambiar. Entonces, si sabemos que estamos en una crisis climática, aunque aquí parezca todo normal afortunadamente, pero hay otros lugares donde sí se puede notar, y es algo que voy a venir hablando aquí sobre el cambio climático. Entonces, les agradezco de nuevo su asistencia. Yo creo que no necesito micrófono, ¿cierto? ¿Me están escuchando? Ahí está bien. Gracias. Entonces, el primer tema que quiero comentarles aquí muy breve, porque ya se nos pasó un poco de tiempo, es qué es y qué genera el cambio climático. Entonces, el cambio climático son el conjunto de alteraciones en el clima que se generan en el planeta. ¿Y por qué se generan este conjunto? Entonces, lo que yo quiero hacer es traer cosas muy prácticas para que pues se pueda entender y lo puedan usar si en algún momento así lo desean. Entonces, en principio, para resumir, digamos, decirlo muy brevemente, el derecho ambiental tiene, digamos así, dos fines, digamos así. Regular todo el tema del relacionamiento entre el ser humano y la naturaleza. ¿Cómo nos relacionamos con la naturaleza? Por eso hay límites de emisión en el derecho ambiental que impiden que las fábricas produzcan, que se superen determinada cantidad de elementos contaminantes cuando emiten sus chimeneas, porque claramente un aumento de ese tema pues genera una afectación para la naturaleza, y lo que busca, que ese es el segundo punto, lo que busca es encargarse de una regulación que provenga por el cuidado, la conservación, la protección, el manejo adecuado y la restauración de la naturaleza. O sea, que nuestro relacionamiento con la naturaleza no sea depredador, como infortunadamente algunos lo quisieran que fuera, depredador, destructivo, simplemente para sacar ganancia, sino que sea lo más justo posible, no solo con los seres humanos, porque claro, nosotros tenemos que comer, tenemos que producir, eso se entiende, pero también tenemos que ser justos con los ecosistemas, con la naturaleza, con la vida, porque nosotros no vivimos solo en este planeta no solamente de los humanos, sino de todos los seres vivos que habitamos este planeta, y por eso es que tenemos que tener un relacionamiento lo más armónico posible. Ojalá fuera más restrictivo el derecho ambiental, pero bueno, por lo menos tenemos a no tener nada para el mundo. Entonces, unos principios jurídicos que quería compartirles, porque hay muchos del derecho ambiental que me parece muy importante que lo tengan en cuenta, y aquí traje a colación esa imagen de este árbol, porque lo importante de los principios es que son como unos mandatos, como una especie de órdenes, digamos así, no sugerencias, porque tienen que cumplir, como una especie de, digamos de mandatos, como una especie de mandatos que el resto de normas en el ordenamiento jurídico tienen que acatar. Hay pocos principios y hay un montón de regulaciones que se desmembran del derecho ambiental, y todo el derecho es así, digamos así. Por principios, unos principios reducidos o más concretos que tienen que estar relacionados sí o sí en todas las regulaciones que se den. Por eso es que yo lo pintaba como un arbolito, porque necesariamente los principios tienen que irradiar, tienen que estar influenciando y siempre tienen que ser tenidos en cuenta, tal vez por ponderados en algunos casos, en todo el resto de la regulación de todo el derecho. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Quieres ir a Entonces, en principio yo lo quería decir para los principios, porque todos los principios jurídicos tienen que, digamos, irradiar, influenciar,
de alguna manera ordenar al resto de la regulación más estricta, a las leyes, a los actos administrativos que emitan las alcaldías, por ejemplo, todo tiene que estar influenciado por esos principios, les guste o no. Entonces, por eso es muy importante hablar de esos principios. El ambiente sano nos afecta a todos, porque si hay una empresa que produce, que quema carbón, no va a afectar solamente a una casita de aquí al lado, sino eso se va a regar por todo lado y es algo que nos afecta a la colectividad. Entonces, ¿cuáles son esos derechos colectivos? Hay una lista gigante en la ley 472 de 1998, solo los menciono para que lo tengan en cuenta. Los más importantes en materia ambiental son el goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución y la ley, bueno, eso. La moralidad administrativa, que ese es un tema complejo, porque tiene que ver con que las autoridades públicas actúen acorde con los principios que guían la administración pública, o sea, evitar la corrupción, actuar con economía, celeridad, imparcialidad. Si hay una excesiva vulneración de ese tipo de, o sea, que la autoridad no cumpla con esas características, se puede estar generando una afectación a la moralidad administrativa, porque si la autoridad no es imparcial y siempre falla como se le antoja, pues va a afectar a toda la colectividad que va a tener que acudir a él o a ella. Entonces, bueno, ese es un no muy complejo, la verdad, hasta yo les digo, es bien difícil argumentar moralidad administrativa, es muy difícil porque tiene que ver con el dolo de la autoridad administrativa que no está actuando conforme a la ley, que actúa de mala fe, es muy difícil, ese es muy difícil, pero solo lo denuncio como para curiosidad. El CESI es muy ambiental, tiene que ver con la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, su protección, restauración, sustitución y la conservación de especies animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia ecológica de los ecosistemas situados en zonas fronterizas, así como los demás intereses de la comunidad relacionados con la preservación y conservación del medio ambiente, que son más o menos que se incumplan los deberes del Estado, los 8 que les dije. Si ven que ahí está el tema de la frontera, está el tema de la protección de las especies animales y vegetales, bueno. Y bueno, hay muchos más, la defensa del patrimonio público, patrimonio arqueológico, hay un montón de derechos colectivos. Por ejemplo, uno importante simplemente para que se hagan la idea de que es un derecho colectivo, es el derecho de los consumidores y los usuarios. Cuando hay una afectación a la libre competencia, como por ejemplo el caso que sonó ahorita, bueno, el año pasado, pero estará por los próximos años, yo creo, o el otro año, es el de la leche. Una empresa de leche, no me acuerdo cuál, puso una acción popular porque considera que hubo una afectación a los derechos de los consumidores y los usuarios por parte de ciertas empresas que dicen que venden leche, pero le echan lactosuero. Mientras ellos, según dice la empresa, ellos sí cumplen la norma. La norma dice que si es leche, es 100% leche, no puedes tener lactosuero ni un poquito. Bueno, hay un margen de como 1 o 2%, no me acuerdo. Pero tiene que ser leche pura. Si usted dice que vende leche, es porque es leche. Y hay unas empresas que la rinden con lactosuero en más del porcentaje que está permitido, que es muy poquito, como 2-3%. Entonces ellos interpusieron una acción colectiva porque eso no afecta solamente a una persona que compre supuestamente leche, sino a toda la colectividad que compre esa leche. Por eso son derechos colectivos que, aunque pueden en algunos casos recaer en cabeza de una persona individual, siempre afectan a la colectividad, siempre. Como el ambiente sano, como el derecho de los consumidores, como el del patrimonio ecológico, el patrimonio arqueológico, porque ¿quién es el patrimonio arqueológico? Eso es de la nación, es de todos. Entonces, por eso protegerlo cuando se afecta ese patrimonio, nos afectan a todas y a todos, a toda la nación. Por eso es un derecho colectivo, no recae en una sola persona. Eso es más o menos la idea de cuáles son los derechos colectivos. Superarse los días iniciales para responder. No sé si fui claro, muy enredado. Espero que no. Temas jurídicos. Ahora sí, la acción de tutela. Y ahorita si algo les muestro unas que yo presenté para que lo tengan más en cuenta. Entonces, respecto a la acción de tutela, entonces los derechos fundamentales es muy importante porque la tutela lo que protege es la acción que protege derechos fundamentales. Entonces, ¿qué es un derecho fundamental? Es aquel que puede recaer en sujetos individuales, en personas individuales. O sea, un ejemplo de ellos. Todas y todos tenemos el derecho a la vida, es un derecho individual de cada uno que nos tiene que ser respetado. Tenemos el derecho a una vida digna, tenemos el derecho al trabajo, aunque bueno, eso es una vaina muy compleja, pero también se tiene el derecho al trabajo, está en la Constitución, es un trabajo individualmente que recae en una persona, puede caer en una, pero también en muchas, pero a lo que voy es que puede ser exigido en el caso de una violación, en el caso de una afectación,
por, por los individuos, puede hacerse de modo individual, ¿sí? Es decir, los derechos fundamentales aplican para aquellas garantías que el Estado le brinda a las personas individualmente, ¿sí? Como el derecho a la vida, a la libertad me la tienen que respetar a mí, pero igual que a todos, pero eso es algo que se puede dividir individualmente para cada persona. Esos son los derechos fundamentales, que pueden estar en cabeza de los individuos, pero pues obviamente aplican para todos, porque salvo que exista una prescripción legal que diga que no, pero en general todos los derechos aplican igual para todos. Entonces, creo que sí fui claro. Como los derechos fundamentales son los que aplican para los individuos, o sea, obviamente aplican para todos, pero que están en cabeza de cada persona. El derecho a la vida digna, al trabajo y bueno, los demás. Reitero, es importante porque por la tutela usted no puede buscar derechos colectivos, ya más adelante voy a explicar cuáles son los colectivos, sino que solamente puede buscar el respeto de los derechos individuales, los fundamentales. Entonces, ¿cuáles son los requisitos mínimos necesarios? Acá sí hay un poquito más. Al igual que en todas, como en todo, tiene que hacerse la identificación con el nombre y cédula suyo de la persona que va a presentar la tutela. Y como aquí hay otra persona que usted va a demandar con la tutela, por ejemplo, en el caso de que a usted no le responda la petición, entonces también hay que identificar a la otra persona que va a tutelar. También se puede tutelar a privados, los normales a entidades públicas, pero también se puede en ciertos casos a particulares, que ya lo mencioné. Entonces, cuando es entidades públicas es muy fácil porque simplemente con decir el nombre fue la alcaldía municipal la que no respondió el derecho de petición, ya, con eso queda cubierto ese párrafo. Solamente tiene que identificar cuál es la entidad que a usted le afectó o le generó una violación a su derecho. Entonces, acá sí es obligatorio y es muy importante en la tutela una lista o en orden cronológico de los hechos. O sea, tiene que haber una expresión en el caso del derecho de petición. Yo presenté el 1 de junio del 2024 la petición, recibí el radicado tal. Ellos tenían tiempo para responder hasta tal día y no lo respondieron. Por tanto, se me vulneró el derecho de petición. Pero ahí tiene eso, reduciéndolo al máximo. A veces puede que haya hechos más difíciles de analizar, digamos, más hechos, pero en este caso siempre tiene que haber una lista de hechos donde se demuestre, y eso es lo más importante, que hubo una opción o hubo una omisión por parte de la autoridad que le vulneró un derecho. En el caso del derecho de petición, hubo una omisión en la respuesta y eso le generó una afectación a su derecho fundamental de petición, porque todas las personas, reitero, tenemos el derecho fundamental de que si hacemos peticiones respetuosas a las autoridades o a los privados, tenemos el derecho de que nos la respondan dentro del tiempo, que nos respondan de fondo, que nos la respondan bien, respetuosamente, obvio. Entonces, cuando nos afecta un derecho fundamental, es que entra la tutela. Y por eso es importante el orden cronológico, para que el juez sepa o la jueza sepa qué fue lo que pasó para